Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el episodio anterior ya vieron que estuvimos paseándonos un poco por el este de Francia. Conocimos la ciudad de Lyon, conocimos la ciudad de Annecy, pero ahora cambiamos totalmente nuestro rumbo. Dejamos atrás la parte este de Francia y cruzamos completamente todo el país para venirnos al lado oeste, a una ciudad que no vio su crecimiento en unas montañas, sino que lo vio en el mar. A una ciudad que se hizo rica gracias a su comercio y su conexión con todo el mundo a manos de uno de los productos más conocidos y más degustados. Estamos hablando del vino francés. Así que acompáñenme en esta nueva aventura conociendo esta increíble ciudad de Bordeaux. Vamos a conocer, ya saben, su historia, porque Bordeaux es más que solo vino. Así que acompáñenme y descubramos juntos la ciudad. Viajar al oeste de Francia se vuelve completamente diferente, el clima ya se vuelve un poquito más suave, se siente más la humedad gracias a que la vida pues gira alrededor del mar. Esta ciudad se encuentra al suroeste del país francés, que creció gracias al río Garona, una auténtica autopista medieval que conectaba la ciudad con el Atlántico. Es la quinta ciudad más importante y se le conoce como la Bella Durmiente, en referencia a su centro histórico y sus monumentos, que antes no estaban suficientemente resaltados. Sin embargo, esta ciudad ha cambiado bastante desde hace ya muchísimos años, y hoy en día se le conoce como la Perla de Aquitania. Hasta el censo del 2022, esta ciudad contaba con una población de más de 260,000 habitantes, entrando al top 10 de las ciudades más habitadas en Francia. La historia de Bordeaux obviamente comienza hace muchísimos años, antes que el vino de hecho. Esta ciudad en sus inicios fue tomada, ya sabemos por quiénes, fue tomada por los romanos. Por allá del año 60 a.C., cuando los romanos estaban aquí mismo, a esta ciudad se le conocía como Burdigala. Después de que el régimen romano terminara, ahora sí pasaría a manos del reino francés, donde su puerto ahora sí se convertiría en uno muy importante. Ya desde aquí se exportaban metales, productos agrícolas y, como lo vimos en el video de Nantes, aquí también se exportaban esclavos. Los romanos desde sus inicios, al tomar esta ciudad, ya lo entendían todo. Quien tomara la posesión del río tomaba la posesión de todo el territorio. Pero ahora viene la parte más loca de la historia, ya que este territorio de Bordeaux no era posesión de Francia, sino que era posesión inglesa. Desde el siglo XII, cuando pasó lo del matrimonio entre Leonor de Aquitania y Luis Enrique II de Inglaterra, esta ciudad, como les comentaba, pasó a manos de la corona inglesa. ¿Y por qué cuento esta anécdota? Porque aquí empezó lo importante y lo más llamativo de esta ciudad. Comenzó la producción de vino. Los ingleses se volvieron adictos al vino de Bordeaux y la ciudad se hizo rica exportándolo por todo el norte de Europa. Mientras otras ciudades se encontraban en guerra, Bordeaux se dedicaba al comercio. Así que en 1453, cuando se acabó la Gran Guerra de los 100 años, Bordeaux volvió a ser parte de Francia. Pero la ciudad ya había desarrollado una mentalidad propia, comercial, abierta internacionalmente. Bordeaux nunca dejó de mirar al exterior y en el siglo XVIII fue el gran momento de la ciudad. Azúcar, café, cacao y su producto estrella, el vino. Todo este comercio colonial convirtió entonces a la ciudad en una de las más importantes de todo el territorio francés.
Las fachadas que vemos hoy aquí no son edificaciones medievales, sino que son el resultado de esa riqueza de todo el comercio, y es como la ciudad se rediseñó para mostrar poder. Hoy en día Bordeaux es una ciudad súper moderna, pero eso sí, aún sigue conectada con su pasado. Pero bueno, ya dejemos la historia atrás y ¿qué les parece si me acompañan a conocer las calles de la ciudad, de esta ciudad de Bordeaux, a conocer sus monumentos, sus edificaciones más emblemáticas y una guía práctica de qué puedes venir a visitar si se te antoja venir a esta increíble ciudad? Y no podemos empezar mejor que en uno de los puntos más reconocidos donde todo el mundo se toma sus buenas fotografías para unas buenas postales. Aquí mismo esta es una de las plazas más famosas de Bordeaux, la cual es la Plaza de Bourse. Fue construida por allá en 1730 y 1755, en medio de su mayor auge de comercio, la cual marcó un cambio radical de la vieja Bordeaux a la nueva Bordeaux, ya que la antigua ciudad amurallada se abrió con vista al río, gracias a la construcción de esta mismísima plaza. La idea era mostrar que la ciudad no era una ciudad provincial cualquiera, sino una capital económica moderna. De hecho, este lugar fue uno de los primeros ejemplos de urbanismo modernos en toda Francia y marcó el inicio de la transformación de Bordeaux en la ciudad elegante que conocemos hoy. Lo más interesante de esta plaza es que fue construida o fue planificada como un conjunto armonioso. Ningún edificio sobresale más que otro. Todo transmite un orden, equilibrio y autoridad. Y aquí mismo, solamente enfrente de esta gran plaza, vas a encontrar una de las construcciones que se hicieron muy popular aquí en Francia. Si ya vieron el video de Nantes, ahí podrán ver que también ahí se encuentra una copia parecida o algo similar a lo que es el espejo de agua de aquí de Bordeaux. Y te preguntarás, pues, ¿qué diferencia tiene esta? Pues esta es nada más y nada menos que la más grande. Y no solamente de Francia, sino el espejo de agua más grande de toda Europa. Esta combina agua y vapor para crear un efecto increíble. Fue inaugurada apenas en 2006 como parte del plan de renovación urbana de Bordeaux. Perfecto para unas tomas, eso sí, espectaculares de la ciudad, pero su función, más allá de lo estético, representa el diálogo entre el pasado y el presente, con el reflejo de la arquitectura clásica en una superficie moderna y minimalista. Simboliza cómo Bordeaux decidió reinventarse sin borrar su historia. Tristemente, ahorita en temporada de invierno, al parecer no funciona. Como verán, no está saliendo nada de agua, ni siquiera tiene agua. Igual no sé si es por el clima, que ha estado lloviendo. Afortunadamente, el clima nos ha dejado descansar el día de hoy para poder venir a visitarlo. Pero obviamente yo creo que si vienen en verano, en primavera, esto es algo espectacular de ver y que no se pueden perder en su visita a Bordeaux. Y si quieres tener una de las vistas más impactantes de la ciudad de Bordeaux y también de su río Garona, ahora tienes que irte a cruzar su gran puente de piedra. Este puente fue el primero en ser construido para atravesar el río y fue ordenado construir por el mismísimo Napoleón Bonaparte a comienzos del siglo XIX, ya que antes de su construcción cruzar el río era bastante peligroso y dependía de barcazas, pequeños botes. Este puente consolidó la expansión de Bordeaux hacia la otra orilla. ¿Y qué les parece esta gigantesca puerta que tengo aquí a mis espaldas? Solamente cruzas el puente de piedra y te vas a encontrar
con esta puerta gigantesca. Esta es una de las puertas medievales a la entrada de la ciudad más antiguas, la Puerta Cailao, la cual fue construida en 1495 para celebrar una victoria militar del rey Carlos VIII. Al mismo tiempo, cumplía una función defensiva y ceremonial. También era una de las principales entradas a la ciudad desde el río. Sus decoraciones muestran la transición entre la arquitectura gótica y el primer renacimiento francés. En la Edad Media, cruzar esta puerta no era algo cualquiera. Dependiendo de quién eras, comerciante, noble o extranjero, tu entrada podía ser más fácil o mucho más complicada. Este lugar literalmente controlaba quién entraba y quién no entraba. De estas puertas puedes encontrar en diferentes puntos de la ciudad. Puedes encontrarlas, puedes buscarlas en Google Maps y si quieres visitarlas. Pero yo te muestro aquí las más famosas. La segunda puerta medieval que tenemos de ese siglo, de esa importante era de la ciudad, es esta donde nos encontramos, que es la puerta de Gros Cloche. Su origen se remonta al siglo XVIII, pero lo más impresionante no es solo su antigüedad, sino su función. Esta puerta, además de servir, obviamente, como puerta de entrada a la ciudad medieval, también servía como campanario. Esta campana sonaba para todo: avisar incendios, anunciar eventos importantes, marcar celebraciones e incluso alertar de cualquier peligro existente. Si se fijan bien en la estructura, parece sacada de un cuento medieval. 2 torres, un arco central y ese enorme reloj dorado que le da ese toque mágico. Es uno de esos lugares donde sientes que el tiempo literalmente se detuvo. Cuando el rey quiso castigar a la gente por su insubordinación, mandó retirar esa misma campana. Obvio, los habitantes no tardaron en volver a las filas para recuperar su emblema, pero la campana ya había sido arrebatada por el rey Enrique II y quebrada para castigarles por su revuelta de 1548. La campana regresaría para el año de 1561 para traerle alegría al pueblo. Y como les comento, esta puerta te da la bienvenida al casco antiguo de la ciudad. Que caminar por aquí es como recorrer capas de historia, calles estrechas, plazas pequeñas que antes en épocas medievales eran unos famosos mercados comerciales. Imagínense aquí las calles estas de piedra, levantando polvo y gente viniendo a comprar en cada una de estas esquinas. Cuenta una historia distinta, así que yo te recomiendo tomarte tu tiempo para admirar todo lo de estas calles que puedes ver y el casco antiguo de esta ciudad. Aquí dentro de estos muros vivían todas las personas importantes, los comerciantes, los artesanos y los marineros. Por último tenemos esta enorme puerta que parece un arco del triunfo, llamada la Puerta de Borgoña. Eso sí, es una de las más importantes. Esta es una de las puertas medievales originales que aún se mantienen en pie en la ciudad. Al mismo tiempo cumplía pues la tarea de defensa y entrada a la ciudad. Fue construida en el siglo XVIII, en plena época donde Bordeaux estaba transformándose en una ciudad moderna y sofisticada. Aquí ya no se trataba de defender la ciudad, se trataba de impresionar a todos. Esta puerta formaba parte de un gran proyecto urbano, el mismo que dio origen a los lugares como la Place de Bourse que vimos anteriormente. Era la nueva cara de Bordeaux hacia el mundo, un punto de entrada para comerciantes, viajeros y para todo aquel que llegaba por el río Garona. La ciudad nos está recibiendo con un clima espectacular, un poquito de lluvia, por ahí podemos ver algunas nubes, pero en sí el día está siendo maravilloso para visitar esta ciudad tan espectacular. Siguiente punto en el cual debes visitar, vas a cruzar toda la parte medieval, todo el antiguo casco de la ciudad de Bordeaux y vas a buscar una de las torres que sobresalen lo más altos de toda la ciudad. La torre de Peyberland.
que cuando llegues la vas a reconocer porque al lado está uno de los monumentos religiosos más importantes del suroeste de Francia. Esta torre se construyó por separado de la catedral por una sola razón. En la Edad Media, las vibraciones de la gigantesca campana que sostenía podía dañar la estructura de la iglesia y por esa razón se tomó la decisión de construir esta torre a un costado, separada de la iglesia. Y si la vista por fuera de este campanario no te es lo suficiente, puedes ir a subir sus 320 escalones, los cuales te van a dar una vista impresionante de la ciudad de Bordeaux. Y obviamente, si subiste esa torre o si no, a un costado vas a tener la grandísima catedral. Su construcción comenzó por allá del siglo XII y se terminó muchísimos siglos después. Estamos hablando de la Catedral de San André. Esto explica el por qué tiene una mezcla de diferentes estilos entre romántico y gótico. Aquí mismo se oficializó una de las bodas más importantes del territorio francés, ya que aquí mismo estuvo la boda de Leonor de Aquitania con Luis VII de Francia. Esto convirtió a Bordeaux un territorio real francés, al menos temporalmente, ya que después sucedería la boda que les comentaba al inicio del video, cuando esta ciudad se convirtió en territorio de la corona inglesa, con la boda de la mismísima Leonor de Aquitania, pero ahora con Enrique II de Inglaterra. Aquí sí no tienes que dejar de pasar esta visita en su interior, que es simplemente colosal lo inmensa que es. Te sientes súper pequeño estando allá adentro. Así que vayamos dentro porque cruzar estas puertas es como entrar a otro mundo. El ruido de la ciudad desaparece y todo se vuelve silencio. Lo primero que ves, obviamente, son las columnas gigantes, altísimas, como si no tuvieran fin. La luz entra por los vitrales, coloreando el interior. Si levantas la vista, ves el techo gótico elevándose de forma impresionante. Cada arco, cada detalle fue construido hace siglos, sin la tecnología que tenemos hoy. Es simplemente increíble cómo aún así sigue estando en pie. Pero sigamos entonces caminando por esta espléndida ciudad que es simplemente increíble. Sigamos caminando, conociendo sus lugares más emblemáticos. Si siguen caminando por el río hacia el norte específicamente, van a llegar a este punto espectacular que está aquí. Una plaza también súper importantísima en la ciudad de Bordeaux. Si llegan a este punto, quizá van a pensar, pues es una plaza común y corriente, como cualquier plaza que podemos encontrar en cualquier ciudad. Pero en sí, aquí este es un símbolo súper importante. Porque ojo, hay que conocer un poco de su historia. Aquí antes, obviamente, no existía ninguna plaza, sino un castillo. El castillo de Trompet. Una fortaleza militar que fue construida no para proteger a Bordeaux, como cualquier castillo en cualquier antigua ciudad. Este en específico se construyó para vigilar y controlar la ciudad. Después de la Revolución Francesa, ese castillo fue demolido por la misma población. Y así fue como la ciudad tomó la decisión de destruir un símbolo de opresión por un espacio, no solo un espacio, sino el espacio más grande de toda la ciudad, que era libre y era abierto para todos. Un lugar sin murallas, sin cañones, sin miedo. Y colocaron en el centro de todo esto uno de los monumentos políticos más importantes de Francia, que fue inaugurado en 1902 y está dedicado a los girondinos, un grupo de diputados revolucionarios, muchos de ellos originarios de esta región, que defendían una república más moderna. Durante todo este tiempo de revolución, de opresión, digamos de terror en toda esta área, muchos de estos personajes fueron capturados y ejecutados aquí mismo. Y en este monumento es literalmente un homenaje a una libertad que costó vidas. La columna central simboliza la libertad. Las fuentes representan el triunfo de la república y la lucha contra la tiranía. Los caballos desbocados, cadenas rotas, esto no es decoración, es un recordatorio de lo que cuesta la libertad
y de por qué nunca debe darse por sentada. Es sin duda alguna una parte de esta ciudad que tiene un sentido muy simbólico para ellos y que no te puedes perder a visitar, porque aparte de esta gran historia que tiene, es algo hermoso de ver. Y dejamos lo mejor para el último. Obviamente nos encontramos en la tierra del vino, como les comentaba, así que no podemos dejar de visitar, y ustedes también tienen que visitar la Cité du Vin, que es la ciudad del vino. Esta estructura peculiar, a ver si adivinan qué representa. Esta estructura fue inaugurada en 2016 como museo, pero no un museo tradicional. La verdad no nos esperábamos lo increíble que es este museo. Aquí no hay recorridos aburridos, todo es interactivo, pantallas por todos lados, sonidos, proyecciones, puedes escuchar increíbles historias en cada uno de sus cuartos y hasta viajar por diferentes regiones del mundo a través del vino. En la entrada te entregan los audioguías personales y así tú puedes recorrer el interior como te plazca. Te puedes ir a donde tú quieras sin necesidad de estar siguiendo algo ya marcado. Es como si te llevaran en un recorrido desde los viñedos más antiguos hasta la forma en que hoy se disfruta el vino en distintas culturas. De hecho, uno de los objetivos de este lugar es que cualquier persona, sin importar cuánto sepa de vino, como yo que no sé nada, pueda entenderlo, sentirlo y vivirlo. Aquí vas a tener una experiencia inmersa que explica el vino como fenómeno cultural global, desde rituales antiguos hasta comercios modernos, y cómo el vino se considera como un lenguaje universal. Un recorrido largo, pero que en realidad no sientes cómo pasa el tiempo. Y lo mejor de todo es que con tu entrada al final puedes ir hasta el último piso para tener una vista de toda la ciudad increíble, además de que te incluye una copa de vino para disfrutar. Así que ponte atento y no te vayas sin disfrutar tu buen vino de Bordeaux. Y ahora sí les comento qué simboliza esta estructura que fue construido este museo. Representa el movimiento del vino girando en la copa. ¿Te imaginabas eso cuando viste la primera imagen de este museo? Y bueno amigos, qué mejor forma que cerrar este recorrido, esta experiencia en esta hermosísima ciudad de Bordeaux que probando uno de sus mejores vinos. Pero como lo vimos en el transcurso del video, esto no es lo único que convierte a esta ciudad en una de las más impactantes y hermosas del país francés, ya que Bordeaux no es solo una ciudad bonita. Aquí caminar no es solo moverse, sino es cruzar siglos de historia. Es pisar las mismas piedras que usaron comerciantes romanos, revolucionarios franceses y viajeros que como tú o yo llegaron buscando algo más. Si estás pensando en viajar a Francia, sin duda alguna esta es una de las ciudades que tienes que venir. Camina despacio, disfruta cada momento y eso sí, no te puede faltar probar su vino, pero también escucha su hermosa historia. Y así me despido entonces de ustedes amigos, espero hayan disfrutado muchísimo de esta experiencia, que me hayan acompañado en este recorrido magnífico por la ciudad de Bordeaux y espero se animen también a visitarla alguna vez porque sin duda alguna es una de las ciudades que tiene muchísimas cosas por ver. Nos vemos en nuestro próximo video, ya saben, dejen su like, compartan el video y suscríbanse si aún no lo han hecho. Nos vemos en un siguiente video. Bye.